Cuando dos y son dos mujeres dicen lo mismo, yo no voy a decir nada más. Entienden lo que estuvieron el domingo pasado también. No voy a discutir más con eso. Yo quisiera que me acompañasen por un momento al libro del profeta Jonás. Y en el libro del profeta Jonás solamente voy a leer el verso 1 del capítulo 1. Y me gustaría que, como están bastante cerca uno del otro, con la mano, con algún marcador, agarrase en el libro de Miqueas, también el capítulo 1 y también únicamente el verso 1. Y no pierdan la paciencia, hermanos y hermanas, pero quiero que hagan lo mismo con el profeta Amós, que también está muy cerca. Yo sé que a lo mejor no dan tantas manos para eso, ¿verdad? Pero el capítulo 1 y también el verso 1. Y en eso va a estar motivado y movido el sermón de la mañana de hoy. En esos 3 versos que son los primeros 3 versos de estos 3 libros proféticos. Comienzo con Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai. En Miqueas dice: palabra del Señor que recibió Miqueas, el de Moreset, o Moreset, de acuerdo dependiendo de la versión que usted tenga, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías de Judá. Visión sobre Samaria y Jerusalén. Y en Amós, palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, visión acerca de Israel durante los reinados de Osías en Judá y de Jeroboam, hijo de Joás, en Israel. Debo comenzar confesando que es la primera vez en estos años de vida ministerial, es la primera vez que tomo 3 textos de ese tipo para únicamente sobre ellos tratar de construir una reflexión responsable pastoral. En los 3 casos, hermanos y hermanas, parece ocurrir lo mismo. La iniciativa de Dios alcanza a una persona en particular y esa iniciativa de Dios convoca a esa persona, comisiona a esa persona, llama a esa persona. Podríamos decir que le sale al paso a esa persona. Y se da siempre, en alguna medida o en otra, una conversación. Pero deliberadamente yo no he querido entrar en la conversación en ninguno de los 3 casos. Porque
aún antes de entrar en la conversación, quisiera lanzarles el desafío en esta mañana de que ustedes vean cómo en versos como esos, que muchas veces son los que más por encima le pasamos, porque lo que parece estar dando una descripción que para uno puede resultar hasta inconsecuente a fin de cuentas, y uno no se va a acordar de que era hijo de aquel o hijo del otro o estaba dónde. Pero yo les quisiera probar en esta mañana, hermanos y hermanas, que ese dato es importante. Que ese dato es muy importante. Para hablar de la forma y de la manera en que Dios, de la forma, no es que se acerca, es de la forma y de la manera en que Dios se acerca. Y tanto a Jonás como a Miqueas como a Amós a lo mejor en fechas cercanas unos con otros, otros no, pero en contextos diferentes los tres. Hoy es un buen día, posiblemente motivado posiblemente no, motivado por la reflexión que he estado haciendo en estos días sobre lo que significa el llamado. Ya yo les he dicho a ustedes, ya yo les he confesado a ustedes que en algunos momentos del año yo hago ciertos detentes en mi vida para volver a reflexionar en cosas que a alguien le pueden parecer obvias. Y mucho más triste, que a veces las damos ya por sentadas, las tomamos por dadas. Y nos perdemos la riqueza que nos pueden seguir comunicando. Que muchas veces, permítanme este comentario, cuando cogemos algo ya por dado, perdemos la oportunidad de sacarle riquezas nuevas a eso mismo. Que muchas veces nos pasa eso. Y perdónenme el salto, como se llama el salto que voy a dar, pero por eso es que usted nunca, mire, por eso es que usted nunca puede dar como cosa común, como cosa ya dada, un abrazo. Por eso es que usted no puede dar como una cosa ya común, porque sí, porque eso es parte de un beso. Y la gente me vacila porque los abrazos míos son y que largos. Pues porque será porque a mí me da la gana de no vivir pensando que ya todo es dado y está todo así como puesto ya, como una rutina. Porque cada momento representa una riqueza nueva. Será por eso que los abrazos míos son largos y ustedes se duermen así en el hombro mío en lo que yo termino, ¿verdad? Pues así van a seguir siendo. Y así nos pasa con la fe y con asuntos de la fe. Y posiblemente como ya yo me estoy acercando a la meta de llegar a la edad de Elín. Cosa que yo dificultaba que iba a pasar, pero va a pasar. Y uno lleva 20 y pico de años en la pastoral y en estos días yo estoy celebrando mis 12 años con ustedes, pues uno hace estos altos. Y yo lo que quiero empezar diciendo es una cosa que yo sé que puede ser, que yo sé no, que yo sé que es conocida para ustedes y ustedes la tienen por buena. Y por sabia, y por entendida, y por conocida, y por sabida, y por procesada, y por filtrada. Fíjense cómo
todo lo que ocurre en estas tres historias. Y si vamos a Nahum, no voy a preguntar cuántos han leído el libro del profeta Nahum, porque la respuesta me puede dejar desquiciado. Y si vamos a Oseas, y si vamos a Habacuc, coja toda la literatura profética, particularmente en el Antiguo Testamento, y hoy a mí me parece que es un buen día, hermanos y hermanas, para volver a comunicarles a ustedes que nunca perdamos de perspectiva, que nunca dejemos de celebrar el hecho de que el impulso y el botón de arranque, en este caso de los profetas, pero eso es para usted y para mí, que el punto de partida, de impulso, el botón de arranque para la vida suya y para la vida mía es la palabra que sale del corazón y de la boca de Jehová y que se dirige a nuestras vidas. Que el impulso y el punto de arranque desde el cual se dispara nuestra vida. Y desde el Génesis se dice que cuando Dios abrió la boca fue para crear realidades nuevas. Las primeras palabras que se le adjudican bíblicamente es sea que, sea la luz, ¿verdad que sí? Así que nosotros como creyentes, hermanos y hermanas, y uno que está en esta reflexión, yo sencillamente lo que les quiero decir, en este momento en que hago esta reflexión otra vez sobre lo que es la vocación cristiana, sobre lo que es la vida en la fe, sobre lo que es la manera, el estilo de vida que Dios quiere que uno construya y cuáles son las zapatas y los cimientos que Dios quiere que pongamos en ese estilo de vida, hermanos y hermanas. Para quien le quiera servir, yo lo que le quiero recordar en esta mañana es que el impulso, vuelvo a repetirlo por tercera vez y todas las veces, el botón de arranque en la vida de la iglesia y en la vida de cada ser humano que se abra a Dios es esa palabra que sale de la boca de Dios. Por eso más adelante el registro bíblico va a poner en bocas del maestro, mis palabras son ¿qué? Mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. Son espíritu y vida. Y eso puede parecer muy obvio, hermanos y hermanas, y muy así dulcecito de menta. Pero tenga cuidado. Porque muchas veces en nuestras vidas, y tiene su peso y su razón también, pero muchas veces en nuestras vidas, las circunstancias y la cosa inmediata pueden robarnos la visión y el entendimiento a tal grado que se nos olvide que esas cosas están ahí, pero lo que le da el punto de arranque a la vida no es eso, lo que le da el punto de arranque a la vida es la palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez porque en estos días le he estado pidiendo al Señor otra vez, al cumplir 12 años con ustedes, que yo siempre pueda seguir viviendo mi vida ministerial, atendiendo a ver cuál es el sentir que Dios me comunica. Que ese sea la brújula, que ese sea el norte. Amén, hermanos. Entonces, los tres están en eso, en la misma.
nosotros seguimos anclados en esa verdad de que la palabra de Dios es ese motor que nos permite empezar a caminar caminos nuevos y a escribir capítulos nuevos en nuestra vida. Había sido lo que había sido hasta ese momento la vida de esos profetas que ustedes y yo no conocemos, salvo esos datos tan someros. Por eso también adrede es que he leído solamente eso. ¿Qué nos dicen esos datos? Bueno, cuando estudiamos los textos dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero así de momento parecen comunicar una información tan general. Pero lo que ustedes y yo sí ya sabemos es que cuando seguimos leyendo estas historias, las cosas que ocurren, los aprendizajes que hay, las transformaciones que se operan, los diálogos iluminadores que hay, los proyectos que se abrazan y se asumen, en este caso por los profetas y las comunidades que están alrededor de ellos, iniciaron porque vino palabra de Jehová a esa persona o a esa comunidad. Miren, hermanos y hermanas, yo sé que lo sabemos, pero grábeselo ahí, aquello que decía Deuteronomio, ¿verdad? Póntelas en la frente, ponlo en los dinteles, en las columnas de tu casa. Ponga donde usted quiera, pero ponga en algún sitio importante el hecho de que la vida suya tiene como punto de arranque la palabra de amor y de redención, de oportunidad y de proyecto que sale de la boca de Dios. Eso es lo que estoy queriendo decir. Pero hay una segunda cosa importante, bien importante. Jonás, hijo de Amitai. Miqueas, el de Moreset, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías de Judá. ¿Y cuál es el otro? Amós, uno de los pastores de Tecua, visión acerca de Israel durante los reinados de Osías de Judá y de Jeroboam, hijo de Joás, en Israel. Déjenme compartirles esta segunda parte, que es este segundo gozo, si ustedes me lo permiten, porque yo mientras estoy hablando con ustedes, ustedes no tienen una idea del mucho bien que me ha hecho a mí mismo el volver a plantearme estos pensamientos y poderlos compartir con ustedes. Vamos a decir que en este momento a nosotros no nos interesa definir quién es específicamente Amitai, pero se dice que es hijo de Amitai. En otro momento lo podemos coger para ubicar eso. Vamos a suponer en este momento que no tenemos el tiempo para explicar, que no lo tenemos. ¿Qué es eso de Tecúa y dónde está eso? Y esos nombres de reyes ahí que los acabo de leer y se me acaban de olvidar. Pero decía algo como de Jotán y de Acaz y de Ezequías, hijo. ¿Cuál era? Joás, hijo de Jeroboam, o Jeroboam, hijo de Joás. No sé, no me acuerdo ahora, pastor, de eso. ¿Sabe lo que sí es importante, hermanos y hermanas? ¿Sabe lo que sí es importante y que aplica para usted? Porque es importante que le hable a ese que es hijo de Amitai, porque es importante que le hable a aquel que estaba en el reinado de fulano, de sutano y de perencejo, y al otro que era de Moreset, para hablarle sobre Judá, sobre Samaria y sobre Judá. Porque esa palabra de Dios que se dirige a nosotros y a nosotras es a seres humanos como tú y como yo, ubicados en una historia particular.
de seres humanos con fechas, de seres humanos con una historia, hijo de Amitai, de seres humanos ubicados en un entorno familiar, el que fuera, pero con una familia. De seres humanos, hermanos y hermanas, que están ubicados en la historia, en su historia, la historia que les tocó vivir. Y qué bueno es saber, hermanos y hermanas, que ese Dios grande, que ese Dios infinito, que ese Dios de lo inefable, que ese Dios maravilloso, que ese Dios creador de todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, ese Dios ha decidido colocar su palabra en la historia de los hombres y de las mujeres, en las ubicaciones y en las fechas que le ha tocado vivir. Que los profetas no son estos aerolitos que caen fortuitamente del cielo. Entiendan lo que estoy diciendo, que los profetas no son estos aerolitos que cayeron fortuitamente del cielo, sino que son personas que dentro de su propia historia, como la tuya, es lo que te estoy, como la tuya y como la mía. Este es hijo de Amitai y tú también eres hijo de Gamaliel y de Rosín, hijo de Edwin y de Lisette. Que tú también estás ubicado en una historia, pero que a esa historia tuya, a esa fecha tuya, a ese momento en que tu vida está fechada y ubicada, hasta ahí llega la palabra de Dios. Y a renglón seguido lo que tenemos que decir para gozarnos más aún es que esa palabra de Dios ha llegado para formular, para crear y para hacer algo bueno en la vida nuestra. Ustedes entienden que lo que les estoy diciendo es que por eso es que en los momentos difíciles de la vida, en los momentos, por eso es que son cosas tan obvias, pero a veces por ser tan obvias, nos enredamos y no las vemos. Vean que lo que les estoy queriendo decir es que eso es lo que nos da permiso y oxígeno para vivir en el gozo del que Pablo hablaba, porque lo que se nos está diciendo con eso, de que la palabra de Dios vino no a un ángel que estaba por allá encaramado en la octava nube, sino que vino a un ser humano con fecha, con tiempo, espacio. Es que en medio de las circunstancias que te tocan vivir, siempre va a ser posible que veas la irrupción de la palabra de Dios en tu vida, que quiere hacer cosas nuevas y buenas. Cosas distintas, transformadoras y renovadoras para tu vida. Este Dios que llama es el Dios que llama las cosas a ser, a su ser verdadero. Si la palabra de Jonás, si la palabra de Dios vino a Jonás, hijo de Amitai, la palabra de Dios viene a ti. Hijo de quien seas, fechado en un momento dado, de Bayamón, de Guaynabo, de Río Piedras, de San Juan, de Toa Alta. Posiblemente les estoy diciendo eso, hermanos y hermanas, por una cuestión tan íntimamente existencial,
Porque yo le doy gracias a Dios que yo, siendo también como Jonás, un ser ubicado en la historia, fechado en un contexto particular, la palabra de Dios también un día quiso venir a la vida mía. El que no se dé cuenta que eso de por sí es una buena noticia tiene un gran problema. Eso es lo que también estoy diciendo. Ay, pastor, pero es que yo estoy en este joyo. No me diga. No me diga que la vida tiene rollos y a veces son indescifrables, incomprensibles. Pero al lado de eso usted le pone esta verdad y dice, la palabra de Dios también ha venido a mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es lindo, ¿verdad? Pero hay una tercera cosa que yo creo que es todavía más sabrosa. Y fíjese que no he entrado para nada en las consideraciones estoy en el verso 1 nada más. En el 1 nada más. Porque por eso fue que no leí ni el 2, para que no se asusten. No voy a leer, ni voy a hablar de la necedad de Jonás, ni de la testarudez de Jonás, ni de cómo el propio Jonás se pone en una posición para ser considerado en vez de profeta la caricatura de un profeta, porque el profeta se supone que hace lo que Dios le dice y Jonás quiere hacer exactamente lo contrario, lo que le sale a él de la suela del zapato. Entonces, si es todo lo opuesto, realmente es una caricatura. El pobre, en esta parábola de ¿verdad? Convertida en un libro profético. Pero cuando usted no hace lo que usted tiene que hacer, y usted lo sabe, de conciencia adentro por ahí es que está el derrotero del proyecto de su vida, usted se convierte usted mismo en una caricatura. Usted se convierte usted mismo en una caricatura. En un chiste mongo. Pero hasta cuando nos portamos así, Dios nos sigue amando. Yo me imagino que a veces a Dios le reventará la bilis con nosotros, se le reventará la bilis con nosotros, pero nos sigue amando. Pero no voy a entrar en nada de eso. Vieron que no entré en nada de eso. Y esos seres humanos que viven en una fecha, que viven en un tiempo, mire, usted y yo, que no bajamos así como un aerolito del cielo, usted y yo que estamos ubicados aquí, que aunque yo no me acuerde, pero yo estuve en el vientre de Rosín, ¿ves? Y desde chiquito escuché aquel vozarrón de papi en algún sitio, se me habrá como pegado por aquí, me imagino yo. Y que nací en un hogar y que nací dentro de una comunidad, con lo que implica eso, que es que con las virtudes, con las limitaciones, con los haberes, con las carencias, con los aciertos, con los desaciertos. ¿No es esa la vida de todos nosotros? Hello. No me ponga a nadie cara de teléfono ocupado. Entonces hay una tercera, ya se lo dije, ¿verdad? No estoy descubriendo nada nuevo en el Mediterráneo con ustedes hoy. Son tres cosas bien sencillas, esta es la tercera.
Yo no tengo forma de decirles a ustedes lo sobrecogido que yo me siento. Y ese sobrecogimiento frente a lo santo me ayuda a mantenerme en perspectiva frente a la vida. Y tratar de aprender a darle a las cosas el valor que tienen en la perspectiva que la tienen y no permitirle yo determinar qué valor y qué peso le doy a las cosas y no permitir que esas cosas hagan tal peso sobre mi vida que me aplasten y que apaguen la voluntad de mi fe. Es lo que les estoy diciendo. Por eso es que las otras dos cosas que dije ya son importantes porque son buenas noticias, pero la tercera, hermanos y hermanas, es que este que hijo de Amitai y el otro que habló allá en Moreset y el otro que le habló a Judea y a Samaria están dentro de esa historia y por lo tanto toda condición humana es frágil, es incompleta. Por eso lo del domingo pasado, no pretendo haberlo alcanzado ya. Por eso aún la experiencia de estos días, porque yo sé que Dios es lo completo, pero la experiencia mía no es lo completo, ni es lo total, para quien lo quiera entender, obviamente, ¿no? Siempre van a haber personas que se creen que su mundo, que sus ideas, que sus entendimientos y que sus creencias son la totalidad de todo, de todo, de todo y de todo. Fine. Cada músico toca lo suyo. Pero los que tenemos claro que la jugada, que el baile de la vida no es así. Pastorcito. Sino que siempre todo lo que somos es una aproximación a. Paréntesis, por eso lo que yo decía aquí el viernes, lo que dije en el simposio. La diferencia entre lo que es yo pensar que poseo a Dios por completo, a que Dios me posea a mí. Y estas tres personas, hermanos y hermanas, que leemos esas historias después, tan inspiradoras, y usted lee en Jeremías, esas bellezas en Jeremías, usted lee en Ezequiel, esas bellezas en Ezequiel, Isaías ni hablar, Daniel, Abdías, Malaquías. Es que esa palabra que llega a un ser humano, y ese ser humano que está ubicado, que está fechado en un momento dado, como tú y yo, que esta es la época que nos ha tocado vivir. Estamos en medio de nuestra condición frágil. De las si no entiende lo que estoy diciendo por condición frágil, de las situaciones de la vida que le demuestran a usted lo frágiles que somos. La contingencia humana, lo provisional de lo humano, lo pasajero de lo humano, si usted lo quiere así. Oiga, y lo maravilloso es que a esa fragilidad humana, que a esa contingencia humana, que a esa finitud humana, Dios antes lo hizo y lo sigue haciendo, Dios sigue dirigiendo su palabra. Y Dios, como lo hizo con Jonás y con Miqueas y con Amós, mire hermano y hermana, compadre, abra los ojos. Porque lo que le estoy diciendo a usted directamente como una flecha al corazón es que a usted también Dios lo está llamando. Y Dios lo llama. Y no lo llama desde la perfección de sus virtudes, ni desde la bondad absolutamente pura de todo su ser, sino que Dios lo llama a usted conociendo que es hijo de Amitai, conociendo que es una persona con limitaciones,
con fragilidades, con finitudes, con contradicciones. Pero qué bueno, hermanos y hermanas, que a esos son a los que Dios llama. Que a ti y a mí nos llama. Y que desde esa fragilidad, incluso desde esa fragilidad que se manifiesta en esos momentos en que nos sentimos abrumados, descascarados por el curso de las cosas, cuando sea el caso, agarre fuerza y alegría, porque lo que le estoy diciendo es que ahí llega la palabra de Dios. Para que usted entienda que Dios está viendo en usted, en el nivel de la vida que sea aplicable a cada cual. Para que usted vea que Dios está viendo en usted el potencial maravilloso. Qué cosa más maravillosa. Yo no me canso de sentirme sobrecogido frente a... Lo puedo decir 30 años más. Y los 30 años más que lo diga voy a sentir el mismo grado de sobrecogimiento, Ángel. De saber que la palabra de Dios llega precisamente a mi fragilidad, viendo Él que soy frágil. Porque Dios sigue viendo en mí y en ti el potencial para hacer algo de valor, algo de importancia que está en su mente y en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. A ellos tres, para decirlo todavía más crudamente, a ellos tres los llamó donde estaban. Miren que a veces Dios no es tan complicado nada. Somos nosotros los que no. Los llamó donde estaban. Y utilizó esa historia dentro de la que estaban como un punto de partida para escribir otra historia. Esa todavía es la mejor parte. Amós le dice, pero si yo lo que soy un, ¿cómo es la palabra aquella? Un borrego era. Yo lo que soy un pastor, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo lo que soy un pastor de ovejas. Otra vez era un tipo que estaba ahí. ¿Qué es esto? Cuando las visiones en el capítulo 7, para enfrentarse con el terrorista religioso que estaba metido en palacio, el Amasías. Era un gángster religioso de la época. Léalo el libro, para que vea lo que... Léalo, no pelee conmigo, léalo. Era un gángster religioso. Cualquier parece... No, mira. Un gángster, un fraude. ¿Y qué es lo que Amós dice? Dice, pero pero si yo... Pero si yo... Lo que estoy es aquí, en esta vida... En esta vida silvestre. ¿Cómo es la cosa entonces? Que eso que yo estoy viendo, porque también entonces viene la construcción de lo que uno está viendo, eso es otro rollo, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, ni me doy guía de eso, pero uno lo ve, la cuestión de los diálogos con la gente, no es solamente la circunstancia, sino que es la construcción que uno se hace de cómo las circunstancias han definido a uno, y uno entonces hace una identidad y se la construye también. No, pero si es que yo lo que soy.
Está Marisaida que sabe más que yo de eso, por eso me voy a callar. Pero esa cosa de lo que uno se, escúcheme, de lo que uno se construye, eso es serio. Y los pastores, ahí sí le digo yo, las energías que en estos 21 años he tenido que gastar yo, y lo voy a seguir haciendo con amor, las energías que se tienen que gastar en esos diálogos, cuando usted empieza a ver no solamente lo que es una supuesta realidad, escúcheme, lo que es supuestamente una realidad, bueno, sí era pastor, pero pastores, que es verdad, es que era pastor de ovejas, me caso en nada, no era otra cosa. Bueno, yo lo que estoy diciendo eso, y lo que estoy diciendo es cómo la persona entonces construye, empieza, eso que dijo Carmen ahorita de la mente, eso fue una genialidad. Eso de la mente parlanchina, que dijo Carmen, eso es una genialidad. Eso es una genialidad, porque empieza uno y a construir lo que es y lo que no es. No soy tan mal estudiante de mis cursos del básico en psicología en la UPI. 20 y pico años después todavía me acuerdo algunas cosas que leí. Un librito así como azul. Flojón en algunas partes, pero bueno en otras. Y entonces, a estas tres personas, lo que le digo de la contingencia, a estas tres personas, léalo. Y a otros tantos más, por no hablar de Moisés, se debatieron entre el hecho de ellos verse dentro de esa fragilidad y que esa voz de lo eterno, esa voz del misterio, de lo divino, irrumpiera en su vida. Oiga, pero es que eso tampoco es cáscara de coco, ¿verdad? Tiembla cualquiera. ¿Verdad que sí? Tiembla cualquiera. Pero lo que quiero insistir en esta mañana, hermanos y hermanas, es que cuando la palabra de Dios, para recapitular, se convierte en el impulso y la plataforma desde la cual nuestra vida toma sentido y dirección. 1. 2. Cuando entendemos que esa palabra de Dios llega a nosotros, llega a mí, ser humano, fechado, ubicado en una historia, nieto de Salvador y de Rosita, de Vicente y de Juan, hermano de Marisa y de Neida, y ahora esposo también de Frances y padre de esos tres tesoros, y yo sigo viendo lo que yo soy y lo que he sido. Eso es lo que significa hijo de Amitai, y es todo lo que la persona, Dios llamaba a estas personas sabiendo cuál era la historia de esas personas. Entonces, ese ser humano que está fechado, que está ubicado en una historia, pastor, la historia a mí en este momento está pasando las de Caín. Pues también a la vida tuya, en medio de los momentos de Caín, llega la palabra de Dios. Acaba de entenderlo de una buena vez y aprópiate de esa verdad. Para que empieces a mirar la vida con otros lentes. Y te dejes de andar boquiabajo y quejoso, para que veas que la flor se seca, que la hoja se seca, y que la flor se marchita, pero la palabra de Dios tiene la capacidad para entrar y permanecer. Y la tercera cosa entonces, hermanos y hermanas, es que ese ser humano fechado en una historia es un ser humano frágil, contingente, pequeño, finito, limitado. Y que ahí, hasta esa fragilidad y esa limitación y esa contingencia y esa pequeñez, hasta ahí llega la palabra de Dios. Y para esa fragilidad hay palabra de Dios, que es lo mejor todavía. Hay palabra de Dios para esa realidad nuestra. Pastor, que la cosa está dura, hay palabra de Dios para ti. Pastor, que me siento de fallecer, hay palabra de Dios para ese momento de tu vida.
Pastor, que me siento que no tengo respuestas. Hay palabra de Dios para ese momento de tu vida. Pastor, que las cosas a mi alrededor se están derrumbando, que todo aquello por lo que trabajé y a lo que le he entregado la vida se me está agrietando. Hay palabra de Dios para ese momento de tu vida. Pastor, que todavía me cojo llorando por cosas que pasaron hace 3 años atrás, o 10 años atrás, o 20 años atrás. Y yo no sé, pastor, pero es que yo no puedo superar todavía eso. Hay palabra de Dios también para ti en ese momento. Como yo espero y oro, como un homenaje que les hago a ustedes, como una manera de honrarlos a ustedes, como yo espero que así como pienso que esa palabra de Dios he tratado, he intentado, dentro de mi fragilidad y de mi contingencia, que haya dirigido mi vida en estos 12 años, tan bellos que Dios me ha regalado con ustedes. Yo espero que el tiempo que ustedes me soporten más aquí, sean 2 años o 4 años, el tiempo que me quede aquí, no escuché nada. Estoy escuchando al Señor. Que el tiempo que me quede por estar con ustedes, Dios me ayude a poder comunicarles a ustedes y a que todos podamos seguir aprendiendo juntos cómo esa palabra de Dios se hace carne y se hace vida en medio de nuestras realidades fechadas, históricas, frágiles y contingentes, porque yo tengo la fe de que Dios eso también lo va a hacer. Hasta que ustedes me soporten y hasta que Dios quiera. Amén. Cualquiera de las dos. En la Santa Cena vamos a cantar a solas con Jesús. Pido a Rafa y a Rosín, como lo están haciendo, que vengan, y al resto del diaconado también. Luego que nuestra querida hermana Rosín Brenes Vázquez ore y dé gracias a Dios por las ofrendas. Nuestro hermano Jafa, pégase más para acá, yo lo quiero tocar. Nuestro hermano Rafael Rivera y Figueroa consagrará nuestras vidas y dará gracias a Dios por la oportunidad de participar de la copa. Oremos con Rosín y con Rafa. Oramos. Dios grande, Dios misericordioso, delante de ti estamos, Señor, en esta mañana. Mañana, Señor, en que hemos participado de la clase bíblica, clase preciosa, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos reafirmamos en tu autoridad, en que tú eres el Dios de nuestras vidas, en el que tú eres el que nos llamas, mi Dios, aleluya, el que nos conoces tal y como somos, Padre.
y nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios, reconociendo, Señor, que tú te diste en la cruz del Calvario por nosotros, reconociendo, Señor, ese sacrificio, Señor, grande, precioso, mi Dios, que tú voluntariamente hiciste por cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por ese regalo precioso de nuestra salvación. Gracias, mi Dios, porque en esta mañana, Señor, frente a esta mesa, Señor, nos reafirmamos en que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Bendice, Señor, a cada participante, Señor, en esta comunión. Que sea una comunión, mi Dios, única, Padre. Que sea una comunión, Padre Santo, que nos reafirme, mi Dios, en la dádiva preciosa tuya. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Señor, aquí está tu iglesia. Y entregamos a ti nuestro espíritu, alma y cuerpo como una ofrenda, Señor. Y te suplicamos, Señor, que tú siempre sigas, Señor, en tu casa oración como el Señor de la iglesia. Que tú, mi Dios, sea el que gobiernes todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones. Que con humillación y respetuosamente podamos, Señor, reunirnos alrededor de tu mesa, mi Dios, y participar de estos elementos, Padre amado, que son tu cuerpo y tu sangre. Señor, y en este momento, Señor, te damos gracias por la copa que es símbolo de tu sangre, vertida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, te lo imploro y te doy gracias. Amén, Señor. Amén. Al muerto